Hay tanto para hablar de esto, pero vamos a tratar de ser lo más sintético posible. ¿Qué pasa? Acuérdese ya la crisis del 30 a nivel mundial, lo que hizo que surgiera, incluso lo hemos hablado con usted, el estado de bienestar con Keynes, aunque ya lo había esbozado Bismarck en Alemania, la crisis del 30, 1929-30, termina la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, ¿no es cierto? Hay destrucción de todo tipo en los países beligerantes, salvo Estados Unidos, ¿no es cierto? Gobernaba acá la partidocracia por los conservadores y el rostro liberal del radicalismo, ¿no es cierto? No era el rostro de Irigoyen ni Alem, y bueno, el mundo estaba en crisis. ¿Qué pasa? Estos países... nosotros dependíamos, éramos una semicolonia, usted sabe que dependíamos de Inglaterra, que con los cipayos de adentro habían impuesto la División Internacional del Trabajo y nosotros proveíamos de materias primas, vacas y trigo, maíz, etcétera, y ellos mandaban lanas y ellos mandaban todo lo manufacturado, con el valor agregado que eso implica. Pero ¿qué pasa? Ante esta crisis, estos países centrales, ¿qué pasa? Se contraen. Ya no hay tanto flujo de mercadería. Usted sabe que cuando hay guerra, estos países dependientes, semicoloniales, empieza a industrializarse, a tener que autoabastecerse por sí mismo. Y eso, en cierta manera, nos favoreció porque empezó a desarrollarse la industria, empezaron a verse chimeneas, ¿no es cierto? Y empezaron las grandes migraciones del interior. ¿No es cierto? Los llamados, lo que la oligarquía llama los cabecitas negras que vinieron a todos estos centros industrializados. Ahora, ¿qué pasa? La oligarquía, ¿no es cierto?, no quería dejar el poder. Estaba lo que se llamó la década infame. Entonces, pero se produce un proceso revolucionario encabezado por lo que se llama el GO, que quiere decir gobierno, orden, autoridad, etcétera, en el cual el GO no era un bloque compacto de ideología, de doctrina, había distintas tendencias. Entre otros estaba el general Perón, ¿no es cierto?, que ya había estado en Europa. Cuando le preguntaron del fascinazismo, dijo: ahí aprendí lo que no hay que hacer, refiriéndose a eso, ¿no es cierto? Entonces, el coronel Perón, ¿no es cierto?, que ya un hombre extremadamente lúcido dentro del ejército, había dicho ya que con la Revolución Francesa había surgido la burguesía, y con la Revolución Rusa, esto lo dijo en la escuela, en el colegio militar, que con la Revolución Rusa también había llegado la hora de los pueblos, y en ese proceso revolucionario del 4 de junio del 43, que termina con la década infame en cierta manera, ¿no es cierto?, él tiene una serie de cargos muy importantes, y en ese preciso momento empieza a reivindicar los intereses de los oprimidos, de los excluidos de siempre, de los cabecitas negras y de las clases medias también, que habían sido permanentemente excluidas, ¿no es cierto?, porque estaba esa élite gobernante. Y bueno, ¿qué hace la élite gobernante? La oligarquía lo pone preso. Creo que fue el 8 de octubre, lo detiene y lo envía a la isla Martín García. Claro, Perón estaba en el corazón del pueblo por lo que había hecho. Pues Perón, primero, es una realidad por las cosas que dijo e hizo, y después fue un mito. Pero el pueblo se sintió también preso al estar preso con Perón. Y como pasa en todos los grandes hechos, como un terremoto, llegó a la Plaza de Mayo, protagonizando el 17 de octubre, pidiendo el rescate de su líder en ese momento. Perón se constituyó en un líder carismático. Después va a ser una persona que va a ejercer el poder de una manera personal, vertical, pendular, es decir, era como un jefe que estaba por encima de los intereses de clase que se jugaban en el movimiento nacional. Ese gran movimiento. Perón siempre desechó al partido. El partido para Perón era una ficción, ¿no
¿no es cierto? La utilizaba en un momento electoral, ¿no es cierto? Y bueno, rescata a Perón, y bueno, hay elección y Perón es elegido presidente de los argentinos. El papel de Evita no fue activo, simplemente interpuso un habeas corpus a favor de Perón, y se retiró. Los protagonistas fueron la clase obrera, sectores medios empobrecidos. Había decretado Perón el estatuto del peón. Tenemos la contracara hoy, que Venegas se llama, el Momo Venegas. Fíjense, bueno, apoyando dejémonos ahí, y llegamos con. Entonces, se produce entonces yo creo que el 17 de octubre intervino fundamentalmente mercante. Cipriano Reyes, movilizando a los obreros de Berisso, de Ensenada, etcétera, y protagonizando ese hecho que dio un poco nacimiento al peronismo como un gran movimiento nacional, porque no era un partido, ahí confluyeron la clase obrera, los sectores medio excluidos, los peones rurales, sectores progresistas de la iglesia, ¿no es cierto? No la superestructura, no la superestructura que siempre estuvo a favor de la oligarquía, también sectores nacionalistas del ejército que se daban cuenta que sin desarrollo industrial, sin desarrollo económico, no podía haber soberanía nacional. Todo eso, precisamente después el peronismo cayó un poco, otro día lo vamos a analizar, cayó por la desintegración de ese Frente Nacional, y aparte porque Perón no avanzó más allá. Cuando el proceso revolucionario que llevó adelante hasta el 55 se vio limitado en un determinado momento, y lógicamente cuando había que expropiar a la oligarquía, la que proveía gran parte del crecimiento económico, ahí no se animó, y bueno, fue uno de los factores, más la desintegración del Frente Nacional, ¿no? Ahora, doctor, bueno, usted mencionaba todos los sectores que conforman, ¿no? Con tantos sectores que en su momento dieron origen al partido justicialista, o como lo conocemos, el movimiento, ¿no? Sí. ¿Hay una identidad del peronismo? Y cada uno a mí me gusta en este aspecto, ya lo hemos dicho con usted, pero voy a decir así a grandes rasgos los rostros que ha tenido el Perón. Yo soy peronista, dice, pero no de Menem, y nadie le puede negar a Menem tampoco, era afiliado al partido peronista. Bueno, pero a mí me gusta en esto leer esto, lo que yo voy a decir es de Pablo Feynman el bueno, no el Feynman ese que está con Fantino, que destila odio, y es terrible las cosas que dice. No, este Feynman, que creo que es de él, me gusta eso. Él dice que el peronismo tuvo distintos rostros, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál es la identidad peronista? Es un signo de interrogación. Uno tiene, se lo digo rápidamente, o sea, el rostro nacional y popular con Perón, hasta el 52, donde se hicieron todas las grandes conquistas. Después viene un periodo un poquito autoritario, del 52 al 55, acuérdese ahí. Bueno, fíjese que ¿cuánto gobernó Perón? Del 46 al 55, ¿no es cierto? Más de 10 años. No hubo un solo desaparecido. Solamente hubo la muerte de un compañero médico en Ganinena, en Rosario, Santa Fe, donde los que lo torturaron fueron severamente castigados. Eso no quiere decir que no haya habido alguna persecución, pero en cuanto a muerte física, desaparición, no hubo ninguno. Después que me cuenten los que transitan la otra vereda, ¿no es cierto?, la vereda de Cambiemos, etcétera, qué pasó con los caudillos federales, qué pasó en el 55, qué pasó con 76. En el 76, dígame una cosa, el plan económico, si usted se fija, de Martínez Dios es el mismo, este es un calco de aquel plan económico. Pero volvamos al otro. Después viene ese rostro autoritario que dijimos, ¿no es cierto? Después viene el 55, empieza la resistencia peronista, está la época de la resistencia peronista, donde la clase obrera y otros sectores se juegan con mucha, digamos, con lucha y con solidaridad entre ellos.
Después viene una época que sale en el 69, donde empieza Perón a hablar del socialismo nacional y entonces se pone en práctica eso que dijo John William Cook, el peronismo como hecho maldito del país burgués, donde el Che es exaltado, etcétera, ¿no es cierto? Después viene otro peronismo, lógicamente, no me quiero extender demasiado en cada uno de estos peronismos. Después viene un poco el peronismo que empieza a alentar un poco, se va hacia la derecha con Isabel y López Rega. Después viene se pierden las elecciones, viene con Cafiero el peronismo socialdemócrata, y después viene el peronismo de Menem, liberal, exclusivo, insensible socialmente, y después viene otro periodo que lo estamos juzgando ahora y que lo juzgará a lo mejor la historia futura, porque la historia es pasado, presente y futuro, ¿no es cierto?, que es la época kirchnerista, que es otro rostro que se acerca en otro tiempo, en otro espacio, en otra sociedad, a ese primer peronismo nacional y popular. Hay varios, entonces seguro. La identidad es muy difícil, nadie tiene el peronómetro, cada uno adhiere al rostro que más o menos uno describe en esto, ¿no? Doctor, nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Como para ir cerrando el tema, porque tenemos otra nota esperando de afuera del estudio. Bueno. Ya para ir concluyendo el resumen de este 17 de octubre, después vamos a retomar para hablar un poco más de las diferencias entre movimiento y partido y otras cosas, ¿no? Pero como para sintetizar la idea del 17. ¿Qué nos podría decir? No, y no vamos a hablar no, yo te quería decir un poquito de volver al presente. ¿Y qué te parece si hablamos? Tenemos un minuto, doctor. Bueno, el endeudamiento que está llevando a cabo este gobierno. Cuando se va el gobierno anterior, debíamos 40.000 millones de dólares. Era un 13% del Producto Bruto Interno. En 8 meses, este gobierno tomó otros 40.000 millones de dinero en préstamo, que eso implica intereses. En este momento los intereses van a ser tan grandes que lo vamos a sufrir, y esperemos que no pase lo del 2001, el 2003. Nos están endeudando sin que eso signifique capitalización, inversión y progreso para el país. En 10 meses nos endeudamos en 40.000 millones de pesos más, con lo que eso, el año que viene, de 2 pesos que recaudamos, 1 va a ser para pagar intereses de la deuda. Lo dejamos acá porque usted tiene, pero lo continuamos el miércoles que viene. ¿Cómo no? Doctor, como siempre, un gusto que nos acompañe en la mañana. Muchas gracias. El doctor